gentiles, las naciones, si queremos aprender lo que hay en el corazón de Dios, tenemos que conocer toda la historia de los judíos, qué les pasó, cómo trató Dios con ellos, porque ellos son una sombra. Para nosotros, asuntos espirituales. Entonces es muy importante que usted sea un cristiano que digiere. Vamos a leer ahí para empezar, como cuando voy a pedir mis tacos, les digo 2 de asada y 2 de pollo para empezar, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a empezar y voy a leer Job 34:3. Job 34:3. Bueno, ya había pedido Hebreos 1:1, es que dice, y ahí investigan ustedes, porque siempre que oigan ustedes a un predicador o al pastor, ustedes investiguen por su cuenta para que se aseguren que lo que el pastor les dijo es verdad, ¿verdad? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, o sea que Dios ha hablado muchas veces, y de muchas maneras. Habló hasta en una mula, ¿verdad? La mula en la que iba montado Balaán le tuvo que hablar. Dice, o sea que si habló en una mula, ¿cómo no va a hablar a través de nosotros? Que a veces somos más mulas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que Dios usaba a los profetas para hablarle a los padres, que sean los patriarcas. Los patriarcas. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado, y me llama a mí la atención porque hay una versión que dice nos ha hablado en hijo. Ahora, fíjense que algunos de ustedes tal vez no tienen mucha experiencia en la palabra y se les tiene que estar instruyendo. Y a veces uno de pastor hasta los exhorta porque dice que algunos de ustedes ya deberían de ser maestros. Pero como son tardos, lentos, ¿verdad? Tardos para oír, hay que estarles siempre dándoles lechita. En vez de que les den vianda, hay que estarles dando leche. Por eso cuando ya le tengo confianza a los hermanos, cuando ya los conozco por muchos años, los exhorto más fuerte y les digo, es que mira, la mera verdad que tú no has prosperado. Y se me quedan viendo con los ojotes, ¿verdad? No has prosperado porque tú ya deberías de ser un maestro aquí con nosotros. Ya tienes 20 años de andar con nosotros y no se te mira que adelantes. Cuando están pequeños, pues yo no les digo nada, ¿verdad? Porque puedes llegar hasta 10 años que no te voy a exhortar de esa manera. Pero ya cuando tienes 10 de andar por aquí rondando y no tomas una célula, no enseñas a otros, entonces ya te exhorto más fuerte. Así he sido ya vieron que estamos cumpliendo 43 años. Para los que no saben, ¿verdad? Dirán, bueno, esta iglesia tan chiquita y tiene 43 años. No, es que hemos trabajado los 43 años y estamos ministrando a más de 4,000 y 5,000 hermanos en todas partes del mundo, ¿verdad? Tampoco somos un ministerio para decir grandísimo, ¿verdad? Pero somos un ministerio que no trabajamos con el brazo de carne, o sea que no hacemos propaganda, sino que dejamos que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Porque podríamos tener artimañas, podríamos tener gimnasias para hacer crecer la iglesia, ¿verdad? Traemos buenos grupos famosos y predicadores famosos y por un rato va a estar lleno, pero después se van ellos y nos dejan todos los problemas a nosotros. Entonces preferimos mejor ir, como decía mi suegro cuando estaba vivo, decía Gilberto, hay que ir a paso lento pero seguro, ¿sí? Como la tortuguita, ¿verdad? La tortuguita mira que pasa el conejo y después a los 2 días pasa la tortuguita caminando y el conejo descansando debajo del árbol, ¿verdad? Entonces no hacemos a prisa esto, sino que lo hacemos bajo la dirección divina. Y esa versión dice, nos ha hablado por hijo. No tiene él, no que por hijo.
¿Por qué les hablé de esto para introducirme? Porque uno muchas veces tiene muchos años de ser cristiano y Dios todavía no habla a través de uno. ¿Aló? Y Dios no habla a través de uno porque yo conozco hermanos que tienen 15, 20 años de ser cristianos y cuando se reúnen a tener comunión con otros hermanos, lo que menos hablan es de la palabra de Dios. Siempre se ponen a hablar de doble sentido o cosas que no edifican, pero no hablan de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan esa palabra hijo, por hijo. Porque gracias a Dios que hemos estudiado bastantes años y hemos entendido que cuando se habla de Dios como hijo, escuchen bien lo que estoy diciendo, cuando se habla de Dios como hijo, eso es tremendo, eso es profundo, eso es algo que todos nosotros debemos poner mucha atención. Porque muy pocos cristianos entienden a Dios como hijo. De hecho, hay grupos que están ocupados en cosas vanas, defendiendo doctrinas. O sea que están peleando por cositas y están ocupados más en de qué color tendrá los ojos la bestia. Fíjese, quién será, en qué país nacerá. Y están tan preocupados de esas cosas que lo esencial, lo más importante, ni siquiera lo tocan. Ustedes van a ver, algunos están hablando de que si hay que diezmar, no hay que diezmar. Eso es de niños, eso es de niños, hermano. Pero tristemente, pues muchos cristianos están bien enamorados de ese sistema y les gusta estar en ese rollo. Muy pocos cristianos son desafiados a crecer en Cristo. Y yo le doy gracias a mi Dios, porque a mí Dios me levantó para desafiar gente a que crezca en el conocimiento de Cristo. O sea que por muchos años yo perdí mi tiempo. Pero gracias a Dios que llegó un tiempo que el Señor me dijo, no, me dijo, estás en la calle de la amargura, peleando que si la mujer usa pantalón o no usa pantalón, que si usa aretes, no usa aretes, que si se pinta, que no se pinta. Oiga, que si hay que tocar con guitarra o solo con piano. Hermano, mire, créame sinceramente, la mayoría de cristianos están ocupados en eso. Quiero que usted piense en qué grado están ellos. Están en unas niñerías tremendas, hermano. Por eso cuando yo me pongo a estudiar la palabra, yo le digo, Señor, dame sabiduría para que yo pueda desafiar a los hermanos. Entonces hablar de Dios como hijo. Porque ahí dice, en estos postreros días nos ha hablado por hijo. Me gusta esa versión, ahí la buscan y métanse al internet, al Google. Ahora hay para que usted vaya a buscar a donde menos se espera y va a encontrar. Porque cuando se habla de Dios como hijo, estamos hablando de que Dios se hizo hombre. Y esa parte, para entenderla bien, hermanos, nosotros tenemos que meternos a la palabra. Porque tal vez, sí, el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero resulta que, dice Job, era el que dijimos, va Job 34. ¿Cuánto les dije? Aquí tengo yo, es que cuando quiero saber algo lo busco yo también. Job 34:3. Job 34:3. Quiero que usted se meta en esta onda, por favor. No lo quiero que ande allá por Michoacán o que ande por allá por Oaxaca o por el DF. No, quiero que se venga a esta sala y se concentre y piense lo que voy a hablar, por favor. Hágame trabajar su mente. Hágala trabajar, ejercítese. Fíjese que nosotros como tenemos hombre espiritual, ¿sí o no? Nuestro hombre exterior es nuestro cuerpo físico, pero nosotros tenemos un hombre espiritual adentro de nosotros, pero no es igual al que está afuera. El hombre espiritual parece, ¿cómo le dijera? A la vista humana es una bestia, porque tiene diferente forma que nosotros.
¿verdad? Por ejemplo, quiero que me entiendan esas cosas, ¿verdad? Porque dice que el cordero tiene 7 ojos. Eso es una bestia, humanamente hablando. Humanamente hablando, una bestia, porque no es algo como nosotros. Todo lo que no se parece a nosotros es bestia, ¿verdad? Porque aun si nosotros tuviéramos solo un ojo, seríamos como bestias, ¿verdad? Porque los demás nos mirarían raros. Entonces, pero no estoy hablando en una forma negativa. Bestia porque es rara. Me explico, ¿verdad? Porque es raro. Porque el hombre natural es, mire, porque el oído prueba las palabras como el paladar, comenzando pues que en el hombre interior, el oído es la boca. Entonces, no es lo mismo hablar en una forma natural que hablar en una forma espiritual. Si usted quiere entender cómo es usted espiritualmente, la Biblia le dice que su paladar lo tiene en el oído. ¿Había oído usted alguna vez eso? Había oído que, pero no vaya a ir a tomar agua por el oído al salir de aquí porque entonces se va a lastimar. Pero quiero decirle pues que esta palabra que está hablando el Hijo, porque les voy a explicar eso. Esta palabra que está hablando el Hijo es una palabra que entra por tu oído, pero tu oído es tu paladar. Si yo me pusiera a hablar aquí tonteras y chistes y cosas que no edifican, es como que te sirvan una comida que no te gusta. Y una comida que no te gusta, por mucho que te obliguen, no te la vas a querer comer. Pero si esa comida está sabrosa, tú quieres comer y hasta te repites, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el oído prueba las palabras. Pero aquí está implicada una forma, porque uno ingiere, digiere y asimila. O sea que estamos diseñados para trabajar de esa manera. Nosotros ingerimos nuestros alimentos y luego el aparato digestivo los digiere y lo que no sirve se va a la letrina y lo que sí nos sirve lo distribuye el metabolismo que uno tiene, o sea que lo lleva a donde tiene que ir. Por eso imagínense ustedes que si ustedes no comen balanceado, entonces solo a cierto lugar le están mandando el alimento. No están, porque una persona que come balanceada se reparte el alimento a todas las partes que tiene. Por eso es que Dios nos dio una variedad de verduras, una variedad de frutas, una variedad de comidas para que uno la coma balanceada, ¿verdad? Aún ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, USD, ¿han leído eso en los alimentos? El USD, ¿cuántas calorías se tiene que comer la persona para no engordarse? Solo se tiene que comer 2,000 en cada comida. No, 2,000 en todo el día. En cada comida. 2,000 al día. Entonces esa persona se guarda flaquita, se guarda bien, pero no necesita de otras cosas si come balanceado. Entonces el hombre espiritual es igual, solo que él come por el oído. Come por el oído. Y va a estar robusto y va a estar sano si come balanceado, ¿verdad? Entonces la responsabilidad del siervo que dirige a esas personas es muy grande porque si les doy solo de cierta comida, yo los voy a enfermar. Y quiero que sepan que muchos pastores se enferman. Muchos pastores enferman a la gente y la tienen pero bien dañada. En las congregaciones hay hermanos que están totalmente dañados. Usted no ve en ellos un crecimiento espiritual genuino. No ve usted en ellos un crecimiento normal. Todos se quedan callados porque han de ser culpables.
Pero quiero que sepa y ejercítese en lo que estoy hablando. Porque si nosotros comemos bien, vamos a digerir bien y vamos a asimilar bien. En las jornadas, y les voy a insistir porque quiero que aprendan la diferencia entre jornadas y generaciones. Hay 42 jornadas para madurar, para llegar a ser un cristiano totalmente maduro y poseer a Cristo y disfrutarlo y andar en Él. Hay 42 jornadas. Y esas son las que ya estudiamos. El que quiera oírlas, las puede oír. Ahí están grabadas en el Facebook, en el YouTube, en el podcast, Spotify. Ustedes las pueden oír. Yo tengo grabados más de 2000 mensajes ahí que el que quiera entenderme cuando hablo, vaya a instruirse para que le sea fácil entenderme, porque de lo contrario no me va a entender. Porque dice que soy raro. Entre más raro es un cristiano, pues más secretos tiene. Pero no raro de aquello que digan que usted es raro, sino raro pero con una buena raridad, ¿verdad? Filosofando. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha dado entendimiento para que me dé cuenta cómo funciona Él como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Porque eso no es fácil. Los hermanos, si quieren discernir correctamente eso, tienen que pagar un precio. Tienen que estudiar mucho la palabra para poder crecer. Y por eso le doy gracias a Dios porque ha puesto en mi corazón y todo lo que yo enseño también lo tengo escrito. Lo voy escribiendo conforme lo voy dando y quiero que ustedes sepan que la carga que yo tengo es de escribir acerca de su encarnación, pero tengo que entender cómo se encarnó Él para entender cómo me encarné yo, ¿verdad? Porque muchos solo hablan de la encarnación de Cristo, pero no saben hablar de su encarnación. Entonces, para eso tengo que leer Hebreos 12:4, Hebreos 2:14, no 12:4, Hebreos 2:14, porque el primer punto que les quiero hablar es que Dios se encarnó y también la iglesia. Así que por cuanto, y me respaldo en la Biblia, pues yo no le hablo a usted nada que no esté en la Biblia. Dice, así que, por cuanto los hijos, ¿es usted hijo? Participaron de carne y sangre. Esa es su encarnación. Esa es su encarnación. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Eso es tremendo, porque habla primero de la encarnación nuestra y hasta después de la de Él. Pero a nosotros los cristianos nos gusta hablar de la encarnación de Cristo. Pero casi no hablamos de la encarnación de nosotros. Y tan importante es la encarnación de Cristo como la es la encarnación de la iglesia, por una razón. Y es por 1 Corintios 12:12. Vamos a ir hablando palabras, les dije. Yo lo voy a saturar a usted de palabra porque le dije que usted tiene que probar esta palabra con su paladar. Porque así como el cuerpo es uno, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Son un solo cuerpo. Así también, fíjense pues, si ustedes ejercitan su sentido, pues Dios les va a revelar la palabra. Está diciendo que todos nosotros, juntos, nos llamamos Cristo. Todos.
Usted lo puede ver ahí, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, físicamente hablando de nuestro cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así es Cristo, dice. Así es Cristo. Entonces yo le dije a usted, hermano, la mayoría de cristianos no saben hablar de Dios como el Hijo, porque solo lo saben describir como el unigénito Hijo de Dios, pero no lo saben describir como el primogénito, porque el primogénito ya tiene que ver, hermano, con la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitado entró en los discípulos y los hizo su cuerpo. Entonces la iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo, pero no es un individuo. ¿Se da cuenta que en qué forma la iglesia es Cristo? Como un hombre corporativo. Porque el Cristo individual, que es la cabeza, el Cristo unigénito, Hijo de Dios, que es la cabeza, se metió en nosotros en resurrección y nos hizo Él. Fíjese que para entender todas estas cosas, el cristiano tiene que estudiar mucho, porque nosotros las estamos averiguando hasta ahora que tenemos 60 años de estar estudiando la Biblia. A mí a veces me pregunta, ¿y usted tiene 60 años estudiando la Biblia? Sí, porque ya tengo 71 y la estudio desde que tenía 5 años. Entonces quiere decir que yo tengo 65 años de estudiar la Biblia, pero nunca he dicho que eso me ha hecho, porque puede ser que 40 y 50 los haya perdido, como muchos. ¿A dónde vas, Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? Y tal vez hasta sueno como presumido, tal vez, pero estoy convencido que no soy presumido, no, que me glorío en Cristo, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo voten por mí, no. Solo les quiero decir que todo lo que hablo y lo digo con sinceridad y con sencillez de corazón. No presumo, pero sí le puedo decir a muchos como le dijo Cristo a la samaritana. Porque ella le dijo, mira, es que nuestros padres dicen que en este monte tenemos que adorar y ustedes dicen que... Y él le dijo, es que ustedes no saben. Nosotros sí sabemos, le dijo. O sea que los judíos sí sabían, porque a ellos les encomendó Dios la palabra y ellos eran los depositarios de la palabra. Cualquier otro no sabía nada. Entonces, Cristo en nosotros, ¿usted cree que usted sabe si tiene a Cristo? Sí, usted sabe porque tiene a Cristo. Si usted no tuviera, sí, tenemos la mente de Cristo. Yo estoy tocando solo palabra de Dios, como dijo el cura, palabra de Dios. Entonces, veamos 1 Timoteo 3:16. Estamos hablando ahorita del punto de la encarnación de Cristo y la encarnación de nosotros. La iglesia también tiene encarnación. O sea que Cristo está encarnado en nosotros. Y ahora nosotros, nuestro espíritu no está solito. El que se une al Señor. Entonces nosotros, eso es marriage. Eso es boda, hermano. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya no serán más dos, uno. O sea que nosotros estamos casados con el Señor en nuestro espíritu. Falta que nos manifestemos. Y nos vamos a manifestar a su tiempo. Pero dice que no hay discusión, mire. No hay discusión. Es un misterio grandísimo. Es el misterio de la piedad. Así se llama la encarnación. El ministerio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Pero vuelvo a repetirles, para entender nosotros las generaciones, tenemos que entender la encarnación de Cristo y tenemos que entender la encarnación de nosotros. Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14.
Voy a insistir porque en la repetición está el aprendizaje. En la repetición está el aprendizaje. Pablo dice que para muchos es molesto oír repeticiones, pero para él, dijo, es seguro. Y yo cuando investigué esa palabra que Pablo le dijo, para algunos de ustedes es molesto que se les repitan las cosas, dice, para mí es seguro. Y investigué qué quería decir, porque si usted no investiga qué quiere decir Pablo, usted no va a entender. Él les dijo que era una aseguranza, que repetirle las cosas a los hermanos es una aseguranza. ¿Me explico? Si yo les repito, los aseguro. O sea que cualquier daño los van a compensar, porque tienen aseguranza. Eso es lo que quiere decir que repetir las cosas de Dios es seguro. Juan nos dice que Dios es el verbo. O sea que Juan nos dice que Dios es el hablar. Dice, en el 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que Juan declara que Dios es un hablar. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras a los padres, Dios es un hablar, hermano. O sea que Dios habla, aunque no lo vea usted. Dice que cuando Adán estaba en el huerto del Edén, la voz de Dios se movía por todo el huerto y desde ahí le hablaba a Dios a Adán, pero el hablar de Dios es progresivo. Después ya no les habló en el aire, les hablaba desde el tabernáculo. O sea que fue perfeccionando el hablar hasta que vino Cristo. Y Cristo es la perfección del hablar de Dios, porque este hablar se hizo carne, se hizo hombre. Entonces qué lindo, ¿verdad? Porque la encarnación de Cristo y de nosotros es bíblica. Y ahora mi versículo favorito cada día vale más. A veces les decía, voy a hablarles de mi versículo de $100. Pero yo creo que en esta noche este versículo, que era el que valía $100 hace poco, ahora vale 500. Porque conforme usted va recibiendo revelación, los versículos se van volviendo más ricos y más caros. Entonces usted les va a ir hallando sentido, como cuando usted prueba las comidas, ¿verdad? Hay veces que es la misma comida, pero le echaron otro toquecito de algo y dice, oye, esto está mejor así, esto está más rico ahora, ¿verdad? Y por eso la pobre cocinera se anda inventando para que el viejo esté contento siempre. Y el viejo de repente, esta comida no la hiciste igual, ¿y ahora qué pasó? Y la otra vez se esfuerza y le dice, ¿ahora cómo te parece? No, hombre, ahora te sacaste 10 puntos. Esas pupusas están ahora cada día mejor. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Efesios 2:10 para terminar este punto, porque yo creo que ya vio la encarnación de Dios y la encarnación de la iglesia. Y este versículo ahorita vale $500, porque con este versículo certifica usted todo el paquetito y lo compacta, lo hace sólido. Mire, porque somos hechura suya. Ya usted a estas alturas ya entiende esos versículos. Somos hechura suya, hechura. Hechura suya se está refiriendo a Adán, porque Adán no fue creado. Y ese es el error de la mayoría de cristianos, creer que Adán fue creado. Y la Biblia no le respalda a ninguno que diga que Adán fue creado. Adán fue hecho, hagamos al hombre. Dios nunca dijo, vamos a crear al hombre. No, Señor. La creación de nosotros fue en la esfera espiritual. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está pues, dijo aquel. Creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Por eso mi siguiente punto es la
creación de Dios. Porque aquí va otra bomba que muchos no la han oído nunca. Creados en Cristo Jesús. ¿Tú eres iglesia? Tú fuiste creado en Cristo Jesús. En Adán fuiste hecho y del polvo de la tierra fuiste formado. El que me diga que no, está loco. El que me diga que estoy hablando algo que no es, está loco. No sabe. No sabe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y hermano, ahí podría predicarle unas 2 horas, usando todos los versículos de toda la Biblia para hacer otro paquete. Porque vaya si no me gusta hacer paquetes, para que usted se lleve los paquetitos. Son regalitos. Cada servicio usted va a venir y me va a oír y Dios le va a dar un regalito. Por eso cuando usted no viene, usted se la pierde. Yo no me la pierdo, porque si hay 3, a esos 3 se la doy. Y si solo 3 vienen y hay $500 repartidos entre 3, pero si vienen 200, 500 entre 200 llevan muy poquito. Está rico. Entonces, si queremos entender bien a Dios, tenemos que saber que Él nos crió en el Hijo. El Hijo, por eso le dije al principio, si es un cristiano descuidado, usted cree que Jesucristo es individuo. Pero Cristo no es individuo. Cristo es un cuerpo, Cristo es corporativo. Él es la cabeza y Él es el cuerpo. A usted y a mí solo nos usa. El Señor solo nos usa como... Es que está duro lo que iba a decir, como las mulas le iba a decir, pero porque las mulas hablan. ¿No transportó esa mula a Dios si él habló desde adentro de ella? O sea que Dios se puede meter en el que Él quiera para hablar. Si Dios quiere hablarte a ti, te puede hablar hasta por un borracho. Una vez estábamos todos orando, hermano, y haciendo ruido, cuando recién empezamos la iglesia. Y de repente, mire, si toro habla fuerte, ese hablaba 2 veces más fuerte que el toro. Ustedes oyeron al toro hablar hoy y dijo, el diablo debe estar triste. Dijo, y todos oímos sin micrófono, sin nada. Estábamos todos orando y se paró un hombre borracho en la puerta y gritó y dijo, dice el Señor, hechos y no palabras. Y se fue. Borracho, y entonces dije, hermanos, les dije, hoy voy a predicar de hechos y no palabras. Y pues yo uso la Biblia, me voy para todos lados en la Biblia. Pues ya tengo tantos años haciendo lo que algunos dicen, usted porque ya tiene experiencia. No, hay veces que yo quiero hablarles de algo y el Señor me dice, no vas a hablar de eso. Mueve la boca y yo voy a hablar por ti. Y entonces resulto predicando otra cosa, pero entonces ahorita ya llevo el segundo punto. El primer punto es la encarnación de Dios y la encarnación de la iglesia, y creo que la está entendiendo, ¿verdad? Sí la está entendiendo. Pero ahora falta entender la autocreación. Es algo que Dios le ha mostrado durante la historia a muchos hermanos. Yo no creo que soy el único que ha visto la autocreación, porque una cosa he descubierto. Yo antes creía que solo a mí me había hablado Dios de un tema y de repente me dijo el Señor, tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero como el mundo es grande, aunque es pequeño, Dios le declara a muchos hermanos porque es el mismo espíritu. Yo sé que lo que yo voy descubriendo en la palabra al estudiarla, en otro lado del mundo hay otro que también lo está recibiendo. Y allá otro, y allá otro, y allá otro.
Por eso cuando escribo pongo, la autocreación es algo que Dios le ha mostrado durante la historia a muchos hermanos que fueron antes que nosotros. Algunos nunca han estudiado este tema, pero este tema es 100% bíblico y lo vamos a leer ahorita para que usted no vaya a salir de aquí y decir, ese pastor dijo cosas que yo no entiendo. Por el momento puede ser que no las entienda, pero al ratito usted va a decir, wow, ahora sí alcanzo a ver. Vamos a Colosenses y ustedes se van a dar cuenta de ver la autocreación de Dios. De Colosenses capítulo número 2 y vamos a leer, o Colosenses 1, perdón, Colosenses 1 desde el versículo 15. Colosenses 1:15. Dice Omar, hombre, ese hermano Carrillo nos mete a la universidad. Pues agárrate, hermano, y a la universidad, pues. Tú ya no tienes que estar en kinder, ni en primaria, ni en secundaria. Tú tienes que estar en la universidad, porque ya tienes muchos años de ser cristiano. Qué triste sería que mis hijos todavía estuvieran en el kinder, hermano, cuando yo ya los quiero que sean profesionales. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Pero es el primero de toda creación. De toda creación. Es el primero. Es el primogénito de toda creación. Y ahorita nos explica, ahorita nos dice cómo funciona este asunto. Versículo 16. Él es el primogénito de toda creación. O sea que Cristo es creado. Cristo es creado, pero es creador. Por eso le estoy diciendo la autocreación. Es como que yo que tengo todo el poder y soy espíritu, digo, sea mi cuerpo. Y estoy vestido. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjese pues, aquí está la autocreación. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por medio de Él. Él lo hizo. Y todo es para Él. Así que Dios se autocrea, pero cuando se autocrió, se crió junto con nosotros. Porque ya lo leímos, que Él es el unigénito y es el primogénito. Entonces Él es Dios y Él es hombre. Y Él, al autocrearse, nos incluyó a nosotros. Él dijo así, sea yo y todos los míos. Sí, sea yo y todos los míos. Entonces, en tu creación eres eterno, porque Cristo es eterno. En tu creación eres eterno, en tu hechura, ahí es otro asunto. Y en tu formación, otro asunto. Porque así como Él es Padre, Hijo y Espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y todo en la Biblia está bien ensanchado y compactado y no hay pierde. Y somos súper bendecidos que Dios nos revela. Porque yo no le estoy enseñando a usted un evangelio aprendido.
Por eso no encaja, porque usted aprendió un evangelio. Yo no. Yo lo recibí de Dios. Y es diferente. Yo estoy dándole un evangelio revelado, no un evangelio aprendido. Y todos tienen evangelio aprendido y no es culpa mía. Cuando yo le predico, le digo, es que te enseñaron. Por eso ahora cuando te enseñan otra cosa más profunda, topa contigo. Topa y dice, pastor, ¿no tiene un poquito de agua? Porque esto no me pasa. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiero que sepas pues que Dios no creó nada si no era a través de Cristo y por medio de Cristo y para Él. Qué importante es Cristo, hermanos. Porque nosotros no podemos ver a Dios jamás. A Dios nadie le vio jamás. Él solo nos habla a través de Cristo. Y Cristo te está diciendo a ti, cuando yo me autocrié, quiero que sepas que me autocrié junto contigo. Por eso te pude escoger y por eso te pude predestinar. Si yo no te hubiera creado junto conmigo, ¿cómo te voy a escoger y predestinar? Si yo escojo y predestino lo que conozco. A los que no conozco no los escojo ni los predestino. Yo escojo y predestino a los que conozco. ¿Con qué razón cuando uno se pone a leer al apóstol Pablo dice, conocidos de Dios? Conocidos de Dios. Para entender un poquito más la autocreación, leamos otro poquito, leamos ahí mismo en el 2:9, en el 2:9, Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en Cristo habita corporalmente. Y por eso hay pleitos en las denominaciones. Yo por eso no quiero ser de ninguna denominación para no pelear. Porque uno resulta peleando por puras niñeces. Puras niñeces, hermano. Solo los niños se pelean por los juguetes. ¿Usted ha visto algún viejito peleando con alguien porque quiere el carrito? Eso es anormal, hermano. Sí, de control, sí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese pues. Por eso es que Él podía hablar como habló. Le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque aquí conmigo habita toda la plenitud de la deidad. Y por eso les dije que algunos se pelean, porque entonces dicen, entonces hay que predicar que Jesucristo es Dios absoluto. Y eso es error. Eso es error. Porque Jesucristo nos está enseñando que Él es Dios absoluto. Si yo enseño que en la persona de Cristo, debido a este texto, porque debido a este texto son los que no los queremos criticar, pero son los apostólicos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ellos dicen, Jesucristo es Dios absoluto. Pero Jesucristo no es Dios absoluto. Y ojalá usted aprenda los términos. Él es Dios relativo. Dios relativo. Él es parte del Dios absoluto.
El Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios absoluto. ¿Usted quiere hablar de Dios? Usted tiene que hablar de la deidad. Y la deidad es Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, lo tremendo, porque si decimos que Cristo es Dios absoluto, entonces nosotros tendríamos que ser Dios, pero nosotros no somos Dios, somos Cristo, ungidos. Cristo quiere decir ungidos. Entonces Dios como ungido nos incluye a nosotros. Entonces en la parte Cristo de Dios, ahí estamos todos nosotros, solo que Él se reserva la cabeza para que no vayamos a creer nosotros que nos tienen que adorar a nosotros. Al cuerpo no lo pueden adorar, pero sí lo pueden honrar. Si usted lee la Nueva Jerusalén, dice que los reyes de la tierra van a traer toda su gloria a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Pero el Señor se asegura que todos entiendan, porque dice el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Porque el espíritu y la esposa son uno, pues Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Pero eso es algo espiritual. Aquí adentro el que se une al Señor es un espíritu. Nos falta lo económico, nos falta nuestro Señor como el esposo ahí al lado de nosotros. Porque cuando el Señor se lleve todo este plan a la consumación, allí va a estar con nosotros Dios como Cristo. Pero lo tremendo es que desde ahorita, si usted no entiende cómo es Dios, pídale a Dios que le abra los ojos. Porque Él ahorita está en el trono, pero está aquí adentro. O sea que económicamente en el trono, esencialmente dentro de nosotros. Pero ahí le va pues lo que no entiende la iglesia. Nosotros estamos económicamente aquí y esencialmente sentados con Él en el trono. Así dice dele un aplauso al Señor, hermano. Solo 2 puntos le pude dar esta noche. Pero yo espero que usted se vaya bien, llenito, satisfecho, porque el punto que nos toca en el próximo mensaje es introducción a las 42 generaciones. Ahora, si usted va entendiendo todas estas lecciones, entonces le va a cobrar más sentido la palabra de Dios a usted. Porque entonces usted va a saber lo que es el Hijo del Hombre. ¿Ves? El Hijo del Hombre. Porque muchos leen la Biblia y la leen y la leen. Cristo es Hijo de Dios, pero Él también es Hijo del Hombre. Porque Él es Hijo de Dios como Dios. Y Él es Hijo del Hombre porque nace a través de José y María. Él es Hijo del Hombre. Pero llega un momento que cuando Él ya le quiere declarar a usted las cosas más profundamente, le dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Usted quiere ser la mamá de Jesús? Haga la voluntad de Dios y entonces Él nace de usted, en usted se forma el Hijo del Hombre. Y por eso muchos tienen confusión porque dicen cuando venga el Hijo del Hombre. Y no piensan que primero tiene que ser dado a luz por nosotros. Él tiene que ser primero Hijo del Hombre para que venga económicamente. Y se va a glorificar en todos los que lo dan a luz. Para eso hay que estudiar las generaciones. Porque Jesucristo como Dios viajó desde Adán, hermano. Desde Adán viajó Cristo como esperma.
Allí venía el espermita y pasó por todo. Hasta los 4000 años nació ese espermita. Y nada de que por el amor de José con María, sino por el Espíritu Santo. Lo venía guardando ese esperma. Lo venía, hermano, protegiendo, que no se fuera a meter en cualquiera. Y era tremendo el viaje, hermano. Porque son 42 generaciones. 14 de civiles, 14 de reyes y 14 de deportados. Así que hasta en los que se pasan el río venía ahí viajando. ¿Qué le parece? ¿Qué le parecen estos misterios? ¿Qué le parece que el Señor viajó todo ese tiempo, hermanos? Imagínense, 4000 años viajó. Y ahora asústate. ¿Cuántos viajaste tú? No, si la línea es grande, hermano, todos haciendo turno, esperando. ¿Sí? Todos esperando. ¿Cuánto esperaste tú? ¿Sí? ¿Venías en la línea? ¿Sí? ¿Sabía usted que todos para nacer tenemos que esperar turno? Hay una cola grande esperando, hermano. Mire cuántos han nacido. Pues va a entender usted las generaciones para que sepa cuánto viajó su Salvador. Cuánto viajó Cristo. Y lo más tremendo, hermano, que viene desde Adán. Porque para comprobar que Jesucristo viene desde Adán, hay 76 generaciones. Y está en Lucas. Porque Lucas nos lleva desde Jesús hasta Adán. Y Mateo nos lleva desde Abraham hasta José y María. Entonces es tremendo ese viaje, pero maravilloso. Cuando uno de verdad tiene revelación, hermano, anda en otra onda, anda en otro carril. Sí, todos pasan por el carril corriente y nosotros en el carril de donde hay que pagar. Donde hay que pagar. Nosotros no andamos en las carreteras viejas, esas que nosotros andamos en las, ¿cómo se llama? Cota. Los cristianos pagamos, hermano. Pagamos el impuesto de Dios. Muchos solo lo tienen de chiste eso y andan peleando por eso. Yo no peleo por eso. Señor, aquí están mis impuestos. ¿Sí? Si el de allá me los quita, el tío Sam me los quita, él no me anda preguntando, hey, vos podés pagar. Si de una vez me los quita y si ando con cuentos, preso. Pero todos los cristianos, como es voluntario el impuesto, ladrones todos. Sí, como es voluntario, el impuesto es voluntario. En el Nuevo Testamento es voluntario. Pero dice que el que escasamente siembra, escasamente ciega. Mire, hay hermanos que ganan miles de dólares y no tienen dinero. Y hay hermanos que ganan poquito y son bien legales con Dios. Y Dios les da un montón. Yo sé que esa doctrina para los niños es dañina, pero para los que somos adultos, desarrollados en Cristo, los que somos Abrahames, hermano, nosotros somos fieles a Dios. Y yo sé que en lo primero que lo prueba Dios a uno es en el dinero, porque dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todos los males. El amor al dinero. Está tremenda la cosa, hermano. Así que quedamos pendientes para el domingo. El domingo vamos a entrar pongamos ahí Mateo 1:1. Mateo 1:1. Ya se fueron, creo. No. Libro de la genealogía de Jesús. ¿Por qué no dice de Cristo solamente? ¿O por qué no dice solo de Jesús? Dice libro de la genealogía de Jesucristo. Dice
O sea que David lo dio a luz. ¿Y no que fue José, pues? ¿Y no que fue María? Aquí en la Biblia dice que lo dio a luz David. O sea que fue hijo de él. Yo no sé si ustedes entienden lo que eso quiere decir, pero dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. O sea que David llegó a ser un hijo del hombre, porque dio a luz a Cristo. Alguien me diga, hermano, eso es error. Entonces Dios se equivocó diciendo que es hijo de David y también dice que es hijo de Abraham. ¿Será hijo tuyo? Yo espero que en la próxima Biblia digan que Gilberto, Jesucristo, hijo de Gilberto. Oh, hermano. No, hombre, los católicos se les cruzan los ojos con esto porque para ellos María. ¿Y qué si Jesús dijo? Y señaló, dice, señaló a sus discípulos y dijo, porque le dijeron, te busca tu mamá. ¿Quién es mi mamá? Dijo. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si tú haces la voluntad de mi Padre que está en el cielo, yo soy hijo tuyo. Hijo del hombre. Aprendan pues lo que es ser hijo del hombre, porque primero tiene que ser hijo del hombre para que regrese como hijo del hombre. Porque él regresa como hijo del hombre, pero solo va a buscar a los que tienen formado en ellos al hijo del hombre. Por eso Pablo sabía hablar. Pablo dijo, tengo dolores de parto. Quisiera que Cristo se forme en ustedes. Wow. Solo Pablo podía hablar así. Dice, tengo dolores de parto. Tengo dolores de parto. Estoy loco por ver que en ustedes se forme Cristo. Para que sean igual que yo, que anden con dolores de parto. ¿Tú andas con dolores de parto, hermano? Te voy a leer un versículo para que veas que esto cómo funciona. Vamos a Isaías y con eso termino hoy. Sí, hoy sí vino Daisy. Con eso termino hoy. Con Isaías para que te lleves la idea bien clarita. Y vas a ver que puede suceder algo bien tremendo. Isaías 66. Isaías 66, 7. Isaías 66, 7. Miren cómo dice. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Hermanas, ¿algunas de ustedes ha dado a luz su hijo antes de tener dolores de parto? Le tienen que hacer cesárea. ¿Sí o no? Le tienen que hacer cesárea. Para que dé a luz antes de los dolores de parto, le tienen que hacer cesárea. La Biblia registra que Adán dio a luz a Eva sin dolores de parto. Le abrieron aquí y le sacaron a su mujer. ¿Usted sabe qué son los dolores de parto? Es la gran tribulación. Antes que venga la gran tribulación, hermanos, hay que dar a luz, hermano. Porque el que lo agarre la gran tribulación, ya no le pueden hacer cesárea. Tiene que dar a luz a Cristo por medio del sufrimiento. Dolores. Pregúntele a las hermanas si es fácil dar sus hijos a luz. Los normales, pues, porque hay hermanas que pura cesárea. Pero a una mamá normal, dígame si no le costó tener sus hijos. Cuando uno llega ahí donde están dando a luz las mujeres, hermano, ahí sí se las ven. Se las ven negras con ese dolor, hermano. Sienten la muerte.
Algunas se mueren, sí. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Y mire cómo dice el Señor en el versículo siguiente, para que usted vea, dice, mire, ¿quién oyó semejante? ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Estamos entendiendo la encarnación de Dios y la encarnación de su iglesia? ¿Estamos entendiendo la autocreación de Dios? Ahora estamos entendiendo que nosotros podemos dar a luz a Cristo. Yo, hermano, esa es mi carga. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, hermano, que Dios se forme en mí, que me quite las vestiduras viles. Pero tengo una lucha que no lo he logrado. No lo he logrado. Pero para allá voy, dijo aquel. Para allá voy. Hay que vivir avisadamente. Ya no pierdan su tiempo en cosas del mundo porque este mundo nada ofrece. Preparémonos. Preparémonos, hermano. Muchos están jugando. Muchos están jugando. Y están jugando con fuego. No están verdaderamente en este negocio. En los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. Pidámosle a Dios, hermano. Pidámosle a Dios que Dios se forme en nosotros. Esa es la victoria del cristiano, que Cristo se forme en él. No hay otra cosa, hermano. Otra cosa es vanidad, otra cosa es engaño, otra cosa, hermano, por eso yo los exhorto, ya no piensen como niños. Si su pastor les está dando una dosis fuerte de la palabra, acójanse a esa dosis. Ya no anden por ahí por las ramas, váyanse al tronco. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos has dado de escuchar tu voz. Gracias que nos exhortas profundamente. Gracias que nos hablas profundamente. Y nos estás llamando a una consagración total, a una santidad total. No a distracciones, no a doctrinas que llevan a los cristianos como viento a todas partes de las olas y las somatan sobre la roca, sino que nos estás llevando a una realidad que debemos de atesorar. Yo te doy gracias por este tu pueblo que se esfuerza, por este tu pueblo que paga el precio de estar aquí. Dejan un rato la televisión, dejan un rato las distracciones y las películas para venir a cargar su espíritu, para venir a llenar, Señor, su vida del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Y el pueblo de Dios dice, que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el domingo, si Dios nos da vida. Nos vemos.